una exdirigente del movimiento de 1968, testigo de lo que nosotros conocemos dentro del ámbito histórico como ese gran movimiento que fue un parteaguas en la historia de nuestro país. Hoy estamos en un espacio que es una cooperativa de mujeres, Casa de Asbaje, en honor a Sor Juana Inés de la Cruz, una cooperativa de mujeres que se encuentra en Santa Úrsula, y pues nos complace que a través de Minuto 28 TV, Minuto 28 Radio y la revista Nuestra Ciudad nos acompañe la maestra archirreconocidísima como La Nacha. La Nacha es un personaje dentro de este movimiento, y de entrada me encantaría que nos dijera cuáles son los 3 momentos que le vienen a la cabeza a 54 años de 1968. Los 3 momentos que la simbraron, los 3 momentos que la hicieron reflexionar, los 3 momentos que la hicieron entender que la Nacha tenía que seguir viviendo. Bueno, pues según la cronología del movimiento, vendría siendo el 26 de julio, porque es mi cumpleaños, y fui a la marcha de que venía del Politécnico. Eran 2 marchas ese día, de hace 50 y tantos años, y vi cómo fue la represión tan brutal de los granaderos, que dicen que ya no existe, pero que aún se dan con otro nombre las actitudes. Y ese día reprimen muy fuerte a los compañeros. Había una especie de sacapela entre ellos, pero ellos, los granaderos, llegaron y reprimieron brutalmente. Entonces de ahí decidimos que sería bueno ir a la universidad, a nuestras facultades, para señalar lo que estaba pasando, lo que había pasado. De hecho, hablan de que el movimiento se inició el día 22 con la sacapela de los estudiantes de la Vocal 5 y de la Isaac Uchoterena, pero el 26 fue tremendo por eso. Entonces nosotros nos regresamos a la universidad. Yo soy, igual que Tita, estudiante de Derecho, fui en ese momento estudiante. Tita desgraciadamente ya murió hace 20 y tantos años, pero nos regresamos a la facultad y ahí hicimos pues una especie de meeting diciendo todo lo que había pasado, y ahí se conforma el comité de lucha de la Facultad de Derecho. Y de ahí surgen todos los comités de las facultades, y luego con 2 personas de cada comité se crea el Consejo Nacional de Huelga, donde mi compañera Roberta Bendaño Martínez, que no se le ha hecho el reconocimiento debido, forma parte de ese consejo por parte de la Facultad de Derecho. Ese sería el primer fuerte. El segundo, pues, cuando el ejército entra a CEU y viola la autonomía universitaria, el 18 de septiembre. Yo soy detenida frente a la rectoría. La Tita logró fugarse, pero yo pensé que llegando a la rectoría no había problema, no se daba todavía la detención de mujeres así como se había pensado que se podía dar, y ahí nos detiene un batallón casi llegando a la rectoría, y nos mantiene ahí frente a la rectoría a 40 y tantas mujeres y varios hombres. Dentro de esos 40 y tantos estaban bailarinas, estaban extranjeras, porque estaban practicando para la Olimpiada que se iba a dar, y pues se quedaron completamente asombradas. El ejército agarró parejo. El ejército no sabía si eran estudiantes, si eran bailarinas, si eran extranjeras, lo que fuera. Inclusive en esas 40 y tantas mujeres estaba una hermana del primer ministro de ese momento, Rivera Silva, y pensamos que nos liberarían. Estábamos muy emocionadas todavía, poniendo la B de la victoria, los compañeros así tirados pecho tierra y con la B, y bueno, nunca pensamos que fuera a ser tan duro el encuentro ese. Y sí, nos llevan, como ya no había más prisiones, ya todas estaban llenas, nos llevaron a Lecumberri, al turno de mujeres en Lecumberri. Por eso yo digo que yo estuve en Lecumberri también, porque estuve después también. Eso fue el segundo más duro. Y el tercero, pues el 2 de octubre. Definitivamente, el movimiento estudiantil mexicano ha sido reconocido en el mundo como el más violento,
porque este movimiento se dio a nivel mundial en diferentes lugares, pero el más cruento fue el de México, ¿no? Yo no sé por qué dieron la orden de tirar a matar. Ya después han sabido muchas cosas acerca del batallón Olimpia, de los militares mismos, de todo, pero yo estuve presente abajo en la plaza, enfrente al edificio Chihuahua. Y ahí pues vi cómo salió la primera metralla hacia los jóvenes, hacia nosotros que estábamos abajo. Bueno, había de todo, había ancianos, había niños, había todo. Pero yo vi por primera vez cómo salió la ráfaga de ahí, de donde estaba el mitin, y cómo caían los compañeros. Entonces ese fue el tercero más fuerte y que más me ha dolido toda la vida, ¿no? Claro. El gobierno en 1968, a cargo de Gustavo Díaz Ordaz, y en la Secretaría de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, decían que los estudiantes eran guerrilleros, revoltosos, que los estudiantes eran agresivos, que habían ofendido al ejército, que llevábamos armas, que llevaban armas, que iban con cañones, con tanques, pues en realidad, y que eso se debía a la época del hipismo, que como traían su cabello largo y usaban minifalda las muchachas, en fin, les inventaron todo y decían que por eso estaban medios loquitos los del 68. No. ¿Quién era Nacha en el 68? Bueno, yo era una simple estudiante de la Facultad de Derecho, junto con varias otras más, que cuando me dijeron hay que ir el 2 de octubre, porque las directrices salían del Consejo Nacional de Jueces. Entonces Roberta nos llevaba las directrices a seguir y asistimos al mitin, pero de la forma más inocente, o sea, sin armas, ni piedras, nada llevábamos, solo llevábamos una pancarta que todavía se conocen las fotografías ahí de la plaza, de ese día, donde estamos, que dice Facultad de Derecho, está la Tita y estoy yo. ¿Qué armas íbamos a poder llevar? Yo creo que, bueno, no las conocíamos, así como después nos hicieran que las conocíamos, y no es cierto. Entonces, eso es importante decirlo, porque en uno de los noticieros más importantes de la televisión de ese momento, no sé en qué canal era, pero el señor siempre cerraba el ojito cuando terminaba, se apellidaba Carpinteiro, y entonces cuando yo llego a refugiarme en el departamento de mi amigo doctor, que por cierto murió hace poco, veo que está pasando en la televisión la agresión, ¿no? Y se estaba dando tal cual, y entonces de repente aparece un cintillo abajo que dice: el ejército tuvo que intervenir, era la versión oficial, el ejército tuvo que intervenir porque había guerrilleros dentro de los estudiantes y con armas, y estaban dispuestos a tirar, francotiradores les llamaban, francotiradores. Bueno, a mí me dio muchísimo coraje porque era mentira, y entonces yo ya de por sí iba mal, logré salvarme. Yo digo que yo volví a nacer el 3 de octubre, y entonces pues mi amigo que era doctor me inyectó para tranquilizarme, y me quedé perdida. Y al otro día que despierto, digo, bueno, ¿qué pasó? Yo quiero saber qué pasó con Roberta, qué pasó con mis compañeros. Y estaba la puerta cerrada con llave, y había un anuncio que decía: no salgas porque la situación está peligrosísima y es mejor que te quedes, por eso te encerramos. Pero a mí se me abrió el panorama cuando vi el teléfono. Y dije, así me voy a comunicar, ¿no? Pero inocentemente estaba el teléfono intervenido. Y ahí es donde me ubican. Y ahí es donde luego me no, yo no estaba, yo ya había salido a ver a mis compañeros a la facultad, y se había quedado la esposa del doctor con una bebé reciente, muy pequeñita. Y llegan y la detienen, confundiéndola conmigo. O sea, los soldados no sabían ni la O por lo redondo, ¿no? Entonces imagínate, ella, sí delgada como yo, pelirroja, pecosa, blanca, completamente diferente. Y entonces la detienen, y pues muy preocupada le habla al esposo y le dice: fíjate que me están deteniendo, me están confundiendo con Nacho. Entonces me dice: no te preocupes, ¿a dónde te van a llevar? Que a la secreta, y ahí se va a ir para allá. Y esos son los famosos que ahora están volviendo a la luz. Yo no sé si porque este gobierno o lo que sea, los mentados separos de las cuatro. Ahí me sube preso también. Y ahí de donde me llevan a los separos. Yo regreso de la facultad con mi bote de colecta y mis pancartas, a mí no pancartas, son los carteles
Y cuando llego, oh sorpresa, ya estaban los agentes esperándome ahí. Inocentemente yo me meto pensando que es mi amigo el que está ahí y todo. Yo después supe la versión que habían creado, ¿no? Pero pues ahí me detienen y es cuando me llevan a los separos. Ahí es cuando ahora los separos. Sí. Cuando hablamos de Roberta, estamos hablando de Tita Avendaño. Sí, Roberta Avendaño Martínez, La que la maestra conocían del como la CCH Tita. Oriente. Y además había sido maestra normalista. Ella sí era maestra normalista y estaba estudiando Derecho y era maestra de una primaria. Y ahí a ella la secuestran ahí, porque hubo un secuestro después, vamos por orden, había un secuestro después donde nos secuestra la Federal de Seguridad. La que llamaban apenas el CISEN, ¿no? Sí. Sí, o sea, entonces en esa ocasión sí ya nos llamaron al campo militar. Y ahora todo eso está muy de moda, nos están llamando porque vayamos a dar nuestro testimonio, porque se va a hacer sitios de memoria, no sé qué. Yo lo escucho una vez por el teléfono, me dice la muchacha que me ayuda, le hablan de gobernación y yo, ¿a mí qué? Yo ya me portó bien, yo ya no tengo por qué ser perseguida, porque quien los perseguía era gobernación, definitivamente, el CISEN, todo eso. Pues no, que quieren hacer una entrevista porque la invita, lo digo porque conviene. Sí. La Sheinbaum, que está hoy en el gobierno del DF, declaró el 2 de octubre pasado que se iban a hacer las investigaciones necesarias para abrir un sitio de memoria en Tlaxcuac. Nos invitaron, fuimos, y como también estuvo ahí Milo, que lo conocen como el cantante de los Nacos, también del CCH Oriente, de CCH Oriente, él, vamos él y yo, pues me acuerdo que a nosotros nos bajaron en un elevador y llegamos hasta la parte baja. Pero ahora que vamos, no pudimos bajar porque haz de cuenta que todo este piso está inundado. Era el primero, donde las celdas estaban. Pero ahora, ya se me hizo muy raro, que llegó a ser el 2 de octubre y que no había habido nada y que nosotros rendimos nuestro testimonio abajo y ahora ya nos hicieron la invitación para estar el 2 de octubre, de nuevo, para decir que ya se están iniciando los trabajos, ¿no? Y lo que nos tocó ver ahí, olvídate. Es otro momento tremendo de la vida, pero claro, yo me quedé para que mi testimonio sea el real, porque yo no quiero homenajes después de muerto. Claro. Quiero que en vida se dé mi testimonio, como yo lo viví y que no me lo cambie. Maestra, 10 presidentes han pasado desde el 68, 54 años, 10 presidentes de todos los partidos y corrientes políticas. El que acaba de morir ya era un zombie, 100 años. Luis Echeverría ya era parte no se lo quería llevar ni Lucifer ni San Pedro, nadie, simplemente. Nadie se lo quería llevar. Nadie, pero el dinero que deja muy bien hubiera podido servir, claro, para reparación del daño, no de nosotros, porque nosotros que nos reparan. ¿Cómo te reparan horas, días y años de prisión? No, ¿cómo te lo reparan? Imposible. Pero, por ejemplo, todos esos estudiantes que no tienen ni lo más elemental para estudiar, los mismos normalistas que les están quitando sus presupuestos y todo, con ese dinero que este señor tiene, se le hubiera reparado el daño a mucha gente actual, ¿no? Pero no, pues, tú sabes, o sea, una cosa es el discurso, claro, y otra cosa es lo que en la realidad se lleva a la práctica. Siguen siendo intocables los asesinos del 68, siguen siendo intocables. De no los del 68, todos los que han venido posteriormente, o sea, ha habido varias masacres ya y estamos no concluyendo con una de las más duras. Mañana se cumplen 8 años de que desaparecieron a los 43 muchachos de Ayotzinapa. Y yo doy mi versión personal porque para eso me entrevista. Sí, claro. Yo considero que es vergonzoso para este actual momento del gobierno, como para los demás, que hayan hecho marchar a las madres y a los padres mes con mes pidiendo que aparezcan sus hijos y mañana se cumplen 8 años y no ha habido más que ahora. Le pudieron haber dicho desde entonces, sus hijos están muertos. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué encubrir tantas cosas que se han encubierto? Se lucra con el dolor. No, vaya que se lucra, pues, inclusive ¿cuántos años llevamos nosotros marchando? Somos de los grupos más longevos que estamos pidiendo justicia y que se nos ha hecho. ¿Qué me dices una cosa que pudiera decir que se ha hecho en favor de nuestras demandas?
O sea, Echeverría, el tiempo que estuvo preso en su casa Echeverría, porque la gente no lo sabe, eso se logró al Comité 68. Y intervino la FEMOS, que mucha gente no la quiso, pero que en un momento dado a nosotros, en el apoyo que se dio en ese momento, Echeverría estuvo preso en su casa domiciliariamente. Mucha gente no lo sabe, pero eso es un logro que obtuvimos y que no es fácil, porque con un personaje tan siniestro como él y con todo el poder del mundo, pues no era fácil, pero se logró. Pero ¿de qué sirvió si en un momento dado él había nombrado a muchos del pasado? Claro. Pues le dieron su apoyo, ¿no? Y al final sale y dijeron que ya estaba exonerado, y no es cierto. No estaba exonerado. No es cierto. El comité a nivel jurídico ha demostrado que el 2 de octubre fue un genocidio. Mucha gente por eso no está de acuerdo con nosotros, porque muchos no consideran que haya sido genocidio. Pero con uno que hubieran matado en esas condiciones, con eso es más que suficiente. Y ahora, ¿cuántos murieron? Y dice, es que no sabemos cuántos murieron. No necesitamos saberlos. Yo vi cómo llevaban los cadáveres a los crematorios. Eso decían que iban a los crematorios. Ya no volvieron a aparecer jamás. Ya no apareció. Fueron 250 integrantes del Consejo Nacional de Huelga, de las brigadas, del comité de... Mucho más creo yo, porque nosotros integramos las brigadas, o sea, es muy conocido que sin las brigadas el movimiento estudiantil no hubiera tenido la fuerza que tuvo. Claro. Yo formé parte de brigadas, había brigadas de mujeres, brigadas mixtas, y trabajamos porque nos subíamos a los autobuses, andábamos repartiendo propaganda, íbamos a los mercados a hacer mítines, a las fábricas y todo eso. Realmente yo creo que es la primera vez en los movimientos de México, estudiantiles o de los que quieran, que la mujer tiene la representación que tuvo en ese momento. Porque antes sí participaron, pero antes era como más de apoyo a nivel de alimento, a nivel de recaudación de víveres, a nivel hasta de guardias, ¿no? Pero aquí sí participaron políticamente, porque yo me acuerdo que nosotros queríamos hacer la brigada y dicen, no, pero es que las mujeres, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y entonces pues entramos y pues también recibimos macanazos y todo, o sea, no era sencillo andar ahí pintando, teníamos a alguien que nos vigilaba y decía, ahí viene los ladrones, pero sí nos alcanzaban a veces, ¿no? Sí. Entonces realmente las brigadas no se les ha dado el reconocimiento que necesitan haberse les dado. Sí, en el extranjero, fíjate lo que es la vida. Ahí sí. Muchas, sobre todo mujeres, han venido a hacer sus tesis de Alemania, de Francia, de Holanda, con nosotros, porque han trabajado género. Sí. Han dicho, bueno, ¿por qué no se les ha hecho justicia a las mujeres, no? Porque muchas mujeres murieron y te voy a decir, muchas mujeres no han querido hablar. Claro. ¿A cuántos años? Porque el temor sigue existiendo, porque no se ve que haya nada claro o transparente. Entonces sí, el temor te cierra la boca. Entonces, ante el temor, el 2 de octubre no se vio. Exactamente, una masacre de esa naturaleza que no se vuelve a repetir jamás. Por eso decimos no se olvida, porque lo estamos viviendo. Yo soy la sobreviviente de 4 mujeres de derecho que estuvieron en la cárcel de mujeres. Que eso fue un doble crimen y que yo siempre se lo gritaba al asesino. Este es un doble crimen. Porque nosotros pudimos haber estado en una prisión X, pero sobre todo por personas de conciencia, por personas que estaban luchando y por estudiantes. Nos meten a una prisión común, es un doble delito, porque de ahí sale la Nacha y la Tita. Y que ahí ¿cómo te diré? Son los alias. ¿Por qué? Porque no podían meternos a una prisión común sin un alias. Sí. Teníamos que haber sido asesinas, matonas, lo que fuera. Pero no era la estudiante, destacada, era la Nacha. La Nacha, que había matado a no sé cuántos, que nos echaron homicidio. De los 10 delitos son homicidio, lesiones, ataques a las vías generales de comunicación. Eran 8 comunes y 2 políticos, que fueron sedición e incitación a la rebelión. Y con ese sistema mexicano de ley nos quitaron los 8 comunes, que ya estábamos por comunes, ¿no? Nos quitan los 8 comunes, nos dejan los 2 políticos, y entonces cuando Echeverría echa las voces así y las campanas al aire y nos
libera el libertad bajo protesta. ¿Qué protestábamos? Que no nos volvíamos a meter, que no volvíamos a tener ningún problema político, que tenemos que estar calladitas como ovejitas y todo esto. Entonces, esa es la forma como se nos liberó. La noche de Tlatelolco, el 2 de octubre, usted fue testigo, cientos y miles de mexicanos y cientos de mujeres, miles de mujeres, de que quienes reprimieron fueron militares. Que hubo un batallón que se llama Batallón Olimpia, y el Batallón Olimpia pues no, o sea, no lo trae un civil. No, los batallones estaba con la presidencia. Entonces la gran duda social sigue existiendo, y más ahorita como está la grilla política, en el sentido de que si los militares deben de resguardarnos y estar en las calles con la seguridad pública. ¿El ejército cambió esta noche? No. Yo digo que el ejército tiene una máxima, por algo entran ahí y por algo saben lo que hacen, ¿no? El ejército no ha cambiado. Se les ha dado oportunidad, según esto, que por labores de apoyo para temblor y toda esa cosa, pero la verdad es que dista mucho que los militares actuales y su actuar. Dicen que ya no reprimen, pues yo siempre he visto represión, y ahora con la cuestión difícil de la cuestión del narco, que ni hablar de ellos porque al rato vienen y nos balean, ¿verdad? Pues es mejor, dicen, ay, es que están combatiendo. Los principales militares están allá presos por lo mismo. ¿Y tú crees que ha cambiado la situación en nuestro país? Para nada, o al contrario, yo de lo que he vivido, jamás me había tocado vivir lo que estoy viviendo. ¿Sí es peligroso que los militares anden en las calles? Pues sí, porque eso inventaron daños colaterales, que Calderón creó su guerrita, ¿verdad? Pero los daños colaterales, ¿quiénes son? Niños, mujeres, inocentes. Entonces, eso no es nada sano para el país. Ahora que dicen que la Guardia Nacional, yo no le veo ningún cambio. Pero mira, yo mejor me meto en eso porque yo no sé mucho de militarismo, pero la verdad es que lo ves en todas las partes. Pero el Comité del 68, aunque no sepa de militarismo, trae una flor de piel la historia de la represión. Claro, y no aceptamos que los militares estén vigilando, ni estén en las calles, ni nada. Y eso lo ha escuchado el presidente de la República, le ha dicho, Nacha, quiero tomarme un café contigo, dime, ¿qué? No se siente capaz para escuchar estas cosas. Pero en estos últimos tiempos que nos han citado a lugares de represión como las que te puedo mencionar, los separos de Tlaxcuaque, que yo estuve ahí presente, físicamente cuando me detuvieron hace tantos años, y que fue la peor prisión que padecí, y ahora que vamos, porque quieren hacer un sitio de memoria, es necesario que lo diga en las entrevistas, yo condicioné mi participación a este sitio de memoria en los separos, pidiendo que si las autoridades realmente quieren apoyar así a nivel de sitios de memoria, que hagan un sitio de memoria de las cárceles de mujeres, porque ahí padecimos la represión, no nada más las guerrilleras, que hubo bastantes, muchas presas comunes, y nosotros que no teníamos que haber estado ahí. Por decirte nada más un caso, porque hay infinidad de casos, pero está el caso de la viuda negra, famoso, ¿no? El del que mató a su marido, sí, haciendo tamales de él, y toda esa gente presa común nos decían, ¿y ustedes, muchachitas, por qué vienen aquí? ¿Por qué están aquí? Esto no es para ustedes. Éramos jóvenes, estudiantes, no habíamos matado a nadie como dijeron. No nos pueden comprobar nada de lo que ellos nos echaron, porque yo ni he matado, te lo juro, no sé, ni cuando luego me interrogaban y me decían, una metralleta, la M1 y la M2, para mí son iguales. Yo no las conozco más que de vista una sola vez, haberlas visto cuando Echeverría estaba en una foto, salió disparando, bueno, simulando, y dices, bueno, ¿cómo te pueden acusar de una cosa así que nunca la has manejado? Pero nos echaron la retaíla de cosas duras, ¿no? Yo recuerdo que la maestra Tita Avendaño, cuando la entrevistábamos para un periódico universitario también, me decía, es que nosotros lo más que llegamos a utilizar de armas
eran ligas y resorteras. Sí, Dice, no, claro, sí son peligrosas. Sí, sí, pero imagínate de qué edad estábamos hablando, ¿no? Y cuando las usábamos, en los juegos, en el campo, o lo que fuera. Pero así de manejar un arma, yo nunca he manejado un arma. Es más, no la sé disparar. Es triste que en nuestra historia, después de 54 años, no tenga un registro de cuántos murieron en el 68, o más bien, a cuántos asesinaron, porque ocultaron la información. Pero mira, que en ese tiempo estaban saliendo Life de Estados Unidos, estaban saliendo no sé qué otras revistas importantes, y se hablaba al mínimo de 400. Mínimo. Nunca se ha sabido, ni yo puedo decirte cosas, pero con uno solo que hubiera matado, y con la represión que ejercieron después, y que nos metieron en cepados como los que están habiendo, que dan temor. Todavía yo me asusto de haber bajado ahí, sí, te lo juro. Y Mario decía, no, es que, ¿cómo pudimos estar aquí y sobrevivir? Sí. Pues sí. No, y peor aún, ¿cómo pudieron estar algunos sobreviviendo en el campo militar número 1? También, ahora fue tremendo. Ahora el campo militar número 1, a mí se me afigura, y se lo he dicho a sobrevivientes del 71 y del 68, como el caso de Los Pinos, ¿no? Un centro cultural donde yo he estado en Los Pinos, donde hay que ir y disfrutar, y te quedas viendo y dices, ¿y esto? Sí. ¿Por qué no vivían de otra forma? ¿O por qué no le dieron a tanta gente jodida, necesitada económicamente? ¿Por qué es ostentación? Y cuando ahora nos llevan a dar nuestro testimonio y todo, yo lo primero que digo, yo fui víctima de gente de aquí, porque yo he sido víctima del Estado. Es que es bien difícil, maestra Nacha, y la verdad duele, incomoda que pongan a los sobrevivientes, a sus familiares, y que de repente la autoridad diga, y vamos a hacer también un muro para los militares que cayeron. A mí me tocó estar en ese acto apenas. Fíjese. Y fui porque estaba mi hija aquí en México y me dijo, pues es mejor de que tú veas directamente lo que se va a hacer. Nunca nos imaginamos que iba a ser un acto como esos. Haz de cuenta, estaba aquí y acá. Aquí, un pasillo. Aquí, los sobrevivientes como nosotros. Guerrilleros, estudiantes, todos los que han sido víctimas durante de los años anteriores a 68 y después. Y acá, los familiares de los soldados caídos, seguro. Es que se les va a hacer como así como la estela del Tlatelolco, con un monumento ahí a los militares, porque no sé qué. Bueno, yo me quedé así como diciendo, ¿y aquí qué estoy haciendo? ¿Yo aquí qué estamos haciendo? Y así todo el mundo. Y comenzaron los gritos en contra de la defensa. Dinos dónde están nuestros hijos. Claro. Viva Rosario Ibarra de Piedra, porque no apareció su hijo. ¿Dónde están todo eso? Y entonces todo el mundo se comenzó a levantar. Pero lo más triste es que atrás de él, y agachada, estaba ese día la hija de la gran luchadora Rosario Ibarra de Piedra. Yo, te lo juro, yo me hubiera levantado y me hubiera salido. Es que yo no podía concebir lo que estaba viendo. Entonces, eso es una burla. Claro. Una gran burla. Yo me presté no porque no sabía qué era. Si hubiera sabido, con suerte llevo un discurso y les digo 20,000 cosas, ¿no? Pero ya no sabía, eso fue un engaño. Eso fue así de tener a unos y tener a otros. O sea, dices, ¿cómo? Sí, a ellos les ordenaron tirar a matar. Sí. ¿Y a nosotros qué? ¿Doblar la cabeza para que nos mataran? A mí no me ordenaron nada. Yo fui voluntariamente, como todos mis compañeros, hombres y mujeres, que fuimos un 2 de octubre a un mitin pacífico, porque ya había diálogo con las autoridades. Eso fue un engaño, una traición, y ahora se ha sabido, después de tantas cosas, se ha sabido que había varios edificios vacíos, con cámaras fotográficas de todo nivel, y estaban grabando desde días antes del 2, eso fue una traición horrible, y nosotros fuimos víctimas, la verdad. Y si no se nos quiere conocer como tal, allá ellos y su conciencia, pero nosotros seguiremos luchando. 2 con 2, y día con día, y todo luchando porque se haga justicia, no por mí,
Yo ya me voy, puede ser, ya se han ido varios compañeros y compañeras, pero sí por las juventudes, por la gente que viene, que no les pase lo mismo que a nosotros, que no se repita, por eso se dice no se olvida, para que no se repita. Oiga, maestra, y para que no se repita, las mujeres buscadoras de sus hijos, familiares, novios, esposos, hermanos de Guanajuato, decidieron el día 15 de septiembre para el 16 poner en la Estela de Luz un edificio producto de la corruptela de gobiernos. Dice la suavicrema, Sí, la de suavicrema. Calderón, asqueroso. Entonces ellas deciden hacerse escuchar y dicen, vamos a subir una manta, se tardan 16 horas, suben una manta, ¿no? y la manta, palabras más, palabras menos, dice no al militarismo, ¿no? Claro, claro. Que ya lleva 16 años. Y haciéndose al parecer. causa de todo eso que dice el ejército, fue el que ha hecho todo eso. Oiga, maestra, pero les quitaron la manta. Ah, no, sí, y pues el porque te gobierno digo que democrático es y un el doble gobierno- discurso. Es un doble discurso y ahora se comprueba cada vez más. ¿Cómo no los pudieron dejar? Porque ahí venía ¿cómo se llama? El desfile. No se vayan Pero a ve molestar, ahora, ve señores. ahora cómo quedó, dicen que quedó, yo no estuve ahí porque no acepto la violencia, ¿verdad? Ninguno del comité ni nosotros hemos actuado con violencia, pero yo digo, bueno, esto que los chicos hicieron ahí en el campo, es que están hartos, Sí, están. ya están en las últimas de desesperación, les quitan el agua, no les dan el presupuesto para comida, tienen unos espacios preciosos y completamente mal, que no los mantienen, no, y ellos de muchas formas han querido dialogar y no les dan el chance. Peor Entonces aún, dices, no es un doble discurso. peor aún, el presupuesto para las normales rurales pues se ha restringido. Se ha restringido, vaya, yo he estado ahí, yo Pero lo he bueno, vivido, pues, no hay lo agua, conocen los normalistas. no hay agua, no, les quitaron el agua, les dan de comer, haz de cuenta, una sopita de pasta, medio cocinada. Yo dije, híjole, comíamos mejor en la cárcel. Sí. De verdad, qué tristeza, Son porque nuestros son maestros. nuestros hijos, porque además hablamos de los campesinos y de los obreros y la verdad, y ellos son sus hijos. No, es que es para llorar, de verdad. Yo no quiero caer en esto de llorar, pero la verdad sí, cuando hablo de eso me cimbro porque me da muchísimo coraje y nada de que me lo platican. No. Yo lo he vivido desde entonces y lo he seguido viviendo. Y por lo que veo, pues me voy a ir con esa vivencia. Maestra, platicábamos la otra vez, sí, fue telefónicamente, platicábamos de la gran lideresa por la búsqueda de su hijo, de Jesús, de Rosario Ibarra de Piedra. Mis respetos. Sí, platicábamos de ella, de que tuvo la honradez de regresarle La medalla. a Belisario Domingo, Yo estuve ahí al presente presidente de la también. República, a través de su hija, su otra hija. Y ¿Y qué le dijo? Dijo. Que te deja la medalla, hasta que te la aparezca. devuelva para que se la entregues hasta que no le entregues a su hijo. Es decir, nunca va a entregar la medalla. Ah, pues Y no está se murió, trabajando. ya no Sí. está, ya está con él, pero qué cosa, ¿no? No se ha trabajado por eso, ¿no? No se ha trabajado por eso ni por muchas otras cosas. ¿Qué puedes ver de 54 años que se está cumpliendo el 2? No, y yo se lo comento porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora sin reunir a su consejo, pues ahora sí que da un golpe de timón y dice, pues estamos con los militares porque ya son distintos y no hay problema. O sea, la Comisión Nacional de Derechos Se me Humanos, enchina el cuello. la hija de Rosario Ibarra de Piedra, que toda su vida se la pasó buscando a Jesús, a su hijo, que fueron al campo militar, ellas sí fueron al campo Sí. militar, no a uno, a Y que gritar, salvó a exigir. muchas gentes, doña Rosario. A muchísimas. Porque tú sacó de la conoces cárcel. que murió apenas el Guaymas. Ah, claro. A él le salvó la vida. Ujú. Ya le habían cercenado la piedra y, Sí. y ella andaba en una misión internacional y le avisaron que estaba, y ella pidió que se liberara. Gracias a ella, Gracias él a mismo ella. lo decía. Sí, el Ella Guaymas me lo salvó conoce. la vida. Imagínate. Y no poder haber encontrado a su hijo. O sea, es una de las peores, yo creo que penas que una mujer puede sentir. Una mujer madre
que no vuelve a ver a su hijo desde chorrocientos años y que toda la vida buscando a su hijo y ayudando a otras madres, ¿no? Y hablando de hijos e hijas, ¿qué dicen los hijos de la Nacha acerca de...? Son 2 hijas. Una pues casi no dice nada porque tus hijos, mi madre en paz descanse decía que los hijos eran como las dos de la noche. Tú no le puedes pedir a un hijo que siga tus pasos, ni mucho menos tu ideología, ni que luche por tus ideales, ¿no? Pero bueno, yo la respeto, ella es mi hija y la amo y amo a mis hijas, producto de ella, mi nieta. Pero tengo otra hija que vive en el extranjero, en Puerto Rico, que ella me ayuda muchísimo. Aquí la gente que convive conmigo se da cuenta. ¿Cómo se llama? Tania Mercedes. Tania por la guerrillera que peleó con el Che, y Mercedes por mi madre. Que es bueno mencionar a mi madre porque sin ella la Nacha no existiría, ¿no? Porque mi papá era un macho puro y muere a los 15 años, que yo tengo 15 años, a los 15 años míos muere. Pero él no me venía, ya había dicho que no me iba yo a estudiar a otro lado. A mi hermana, a ninguna las dejó. Y me dijo mi mamá, si tú sacas buenas calificaciones y te recibe la UNAM, yo te apoyo. Y gracias a ella vengo a la UNAM, termino la carrera de Derecho, estoy en las últimas y me meto al movimiento y pum, me apresan, ¿no? Claro, ella no quería una hija ni presa ni nada de esto, pero ella siempre, en todo su bagaje de amor, porque no era muy culta ella, pero era lo máximo para mí, yo los valores que tengo los tengo gracias a ella. Ella me dijo, si tú no reprobas una materia, yo te sigo ayudando hasta que termines la carrera. Y gracias a ella, lo mucho o poco que son, se lo debo a ella. A doña Mercedes Márquez, viuda de Rodríguez. Yo soy Rodríguez Márquez. Rodríguez Márquez. Y bueno, me estaba platicando de sus hijos. Nada más ella. Son 2 hijas y mi hija tiene un hijo, la de Puerto Rico, que tiene una cosa que se llama síndrome de Asperger, que es como el primer paso del síndrome autista. Pero mi hijo es súper inteligente, mi nieto. Entonces ha llevado desde el kinder hasta la prepa las primeras calificaciones, el primero en su área. Y ¿cómo te diré? A todo nivel, a todo el mundo le hacen bullying, a todo nivel. Él porque sabe, porque no necesita mayor y saca las primeras calificaciones, también le hacen bullying. Ahora termina la prepa, que es un triunfo enorme, y de ahí va a estudiar ingeniería. Y él ya se queda por allá con su madre, porque es imposible que mi hija viva aquí. Imagínate, ella lo que gana ya, ella estudió allá educadora, pero aquí ya iba de antropóloga y bailarina de danza mexicana, pero no sirvió mucho allá. Entonces, como tiene ese problema, se dedica a estudiar pedagogía y lo ha ayudado siempre. Y el gran mérito, el 100%, se puede decir que se lo debe a sus padres, pero básicamente a ella. Entonces, mi admiración y mi respeto para mí. Qué bien que se siente satisfecha. Yo creo que doña Rosario, de donde quiera que esté, no creo que esté tan satisfecha de cómo se está manejando la decisión. Yo le decía a una persona que intervino en el homenaje a Elena Poniatowska, que sí lo merece, yo no digo que no. Elena fue a la cárcel cuando estábamos presas, la tita y yo, y allí nos entrevistó. Y todos los testimonios que están en el libro La noche después del orco, de nosotros son que en la cárcel nos entrevistó. Cuando sale la primera edición dice, en estos días la Nacha y la Tita han salido de la prisión. O sea, cuando salía la primera edición, que es una negra, que todos los preparatorianos, SHeros y todo el mundo la leyeron, porque era casi que obligación. Y ella la conocí, sé que es una buena escritora, una buena persona. No le cumplió a la Tita al crearle su libro que se lo había prometido, pero ¿cómo te diré? Cuando yo fui al homenaje, porque me invitaron que yo, si quería participar, a mí me tocó leer unos versos de un corrido de la Adelita que le hicieron a la Tita en el 68 y que viene en el libro de la noche. Entonces
Entonces yo dije, bueno, ¿por qué leerlo? Entonces lo empecé a cantar y todo el mundo en el homenaje, porque salió la cortinilla y sale en el 21, ¿no? El canal 21. Me felicitaban, oye, todavía cantas y cantas bien. Digo, mira, me emocioné porque es justo que después de 20 y tantos años que la Dita se fue, se le haga un reconocimiento. Ahorita aprovecho, porque las entrevistas se deben de aprovechar, aprovecho que metimos un escrito al rector, ya sabes quién es, no voy a hablar mucho de él, y con él otro que está tremendo, que es el del abasto de los medicamentos, que dicen que es el mero de los porros. Yo nada más lo comento, no lo digo porque no lo estoy segura, pero le pedimos en ese escrito que se le cambie el nombre del auditorio Giuseppe de Derecho, donde vivimos ahí en el 68, por el de Roberta Bendaño Martínez, porque de alguna forma se tiene que reconocer el trabajo que las mujeres hicimos en el 68, pero sobre todo las de Derecho, porque Derecho siempre ha estado en manos del prismo, y no nos permitieron hacer un homenaje a ella ni a las del 68, hasta que ahora hay un grupo que, bueno, dice que no es de izquierda, entonces que sí de izquierda, pero nos ha apoyado tanto que ya hicimos un homenaje a las mujeres, y seguimos en ese tenor, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar el hecho de que haya jóvenes que ahora tienen otra visión, que se les recuerda, pero que los consideran disidentes. Ya sabes, si tú te opones algo del gobierno, eres disidente, ¿no? Y te atacan, Por cierto, recordando, ahorita viene en memoria rápido la lista, y digo, pero independientemente algunos fueron activistas. Todos. Eduardo Valle, Hugo, el mismo Sócrates. Sócrates Campos Lemus, algunos murieron con mucha dignidad, como Raúl Álvarez Lavín. Bueno, ahorita no vienen a Tita Avendaño, en fin, han muerto con mucha dignidad. Ahora los 68eros, algunos están en el gobierno. Sí. Como que es muy difícil creerles. No ahora, o sea, yo creo que ha habido quizá antes también hay gente que ha ¿no? sido huesero toda la vida. Sí. Entonces ahora cuando estos 68eros nos dicen, es que es otro ejército, es que son otras circunstancias, es que hablan desde el poder, ¿no? Yo no soy de esa idea. Y desde el poder pues se puede hablar así, pero... Mira, cuando el ejército, Esto para preguntarle lo siguiente. A ver. En el gobierno de la 4T algunos se sienten traicionados por 68eros y algunos 68eros se sienten traicionados por la 4T. ¿Quién traicionó a quién? Le decía que en la 4T hay personajes que dicen haber sido traicionados por el grupo de 68eros y hay integrantes del comité del 68 que dicen haber sido traicionados por el proyecto de la 4T. ¿Quién traicionó a quién? Mira, pues desde el punto de vista que lo vea cada persona, porque en el doble discurso se manejan esas cosas. O sea, yo no soy de Morena, no he sido nunca de ningún partido, soy antipartidista, y que bueno, ahora me doy de santo, ¿no? Porque digo, bueno, los que fueron priistas en el pasado pasaron por blanqueazules, pasaron por tricolores, o sea, y ahora son morados, o como vino, qué sé yo. Pero, ¿dónde están los principios, los ideales? ¿No? ¿Por qué los traicionamos nosotros? Porque no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que los militares anden en las calles. ¿Quién traicionó a quién? Pues yo no me considero partido traicionada porque yo nunca creí en las promesas. ¿Se puede militar, no? Bueno, para mí esto es una forma de militancia, a mi nivel, ¿no? Yo no me niego nunca a dar una entrevista a cualquier tipo de persona, yo no tengo preferencias ni por dinero ni por eso. Que Televisa no, porque no me gusta, no estoy de acuerdo con ellos, nunca he estado, entonces digo, ¿para qué me voy a meter en un área así, no? Pero a mí, como ahorita, en un domingo de descanso, porque yo voy a marchar mañana, porque estoy de acuerdo con la lucha de las madres y los padres,
que ya no tienen a sus hijos, pero que el respeto que le deben de seguir teniendo tiene que ser permanente, porque fueron unos luchadores que murieron en manos, ahora se dice que del ejército, ¿no? Así es. Y así como muchas personas hablan del ejército, de que ha tenido que ver mucho en sus causas, sobre todo en el, yo soy de Guerrero, Sí. pero sobre todo en los campos, sobre todo con los campesinos, con la gente más humilde, como se dio el caso de los de Yotzinapa. Entonces dices, ¿y en base a qué intereses? Entonces realmente hay mucho por qué descubrir, pero yo por lo que veo, y eso es en lo que yo sí me puedo sentir traicionada, en las promesas que se hicieron y que nosotros confiamos plenamente en que se darían, ¿no? Y ahora vemos que no es así, que por el contrario las cosas están como completamente volteadas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo me podría sentir traicionada como una luchadora social, como una defensora de derechos y sobre todo como madre, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista sí me pudiera sentir traicionada, pero como yo nunca confié en ningún partido, ni me dieron hueso, ni lo pretendo, ni quiero nada, entonces yo realmente me permanezco incólume en ese sentido, ¿no? Y por un lado. Por otro lado, en torno a las demandas del comité, ¿qué te puedo decir? Salen los medios, puedes checarlo, no me obligues a volverlo a hacer. El 2 de octubre del 50 aniversario salió un amigo que vende tacos abajo de mi casa, donde vivía yo. Dice, ay patrona, ya me dijeron que está usted con el preciso. Le digo, ¿cuál preciso? No, pues el presidente, ya la vimos. Digo, pero me están avisando la madre. ¿Por qué? Digo, ¿cómo por qué? Porque van y hacen un acto en la estela de Tlatelolco el 2 de octubre, un acto oficial. Oye, dicen, pero ¿cómo, no? Entonces yo cuando llegué, vallas, no nos dejaban entrar a nuestro espacio, los hijos de Raúl estaban atrás de las vallas. No, yo dije, ¿pero qué es eso? Entonces yo dije, ¿por qué nos impiden esto? Y dice un fulanito, es que tenemos órdenes, va a haber un evento oficial. Digo, ¿tú sabes aquí qué pasó? ¿A qué vas? ¿Me conoces? No. Estás mal, chavo. Yo voy a meterme quitándolo, me vale. Así tendré que estar preso otra vez. No sé, pero los que se atrevan, ¿no? A que yo pase mis últimos años en la prisión. Por decir la verdad, nada más por eso, ¿no? Bueno, esa gente hizo un acto oficial el 2 de octubre. Entonces yo me inconformé, nos pusimos bravísimos. Dijimos, ¿de qué se trata? Está llegando, o sea, es lo primero. Yo no hice eso, lo hizo la Sheinbaum. O sea, el acto. Pero allí estaba la de gobernación. Estaban todos así como utilizaban antes, con su nombrecito en el suelo, y ahí se paraban. ¿Qué es esto? No puede ser. Yo no lo podía creer. Yo te digo, no lo podía creer. Y cuando yo me dije, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? No hubo respuesta. La oficialización del movimiento del ¿Qué querían? ¿Qué querían? ¿Qué querían? Que nosotros nos plegáramos a todo lo que ellos quieren. No, pues no. Hay incidencia en ese sentido. Pues, ¿de qué sirven los años que te echaste en la prisión? Y que sufriste porque no fue de miel sobre hojuelas. Entonces, si se llaman ellos traicionados, allá ellos. Yo podría sentirme traicionada en el aspecto de lo que no han cumplido y que ofrecieron. Ahora yo también te voy a decir una cosa. Hay gente que dice, pero es que usted recibe una pensión. Le digo, sí, la de los ancianos, que todo el mundo recibe. Por el hecho de ser anciano y de haber... Yo trabajé 20 y tantos años en la delegación de Coyoacán, ¿no? Entonces, ¿qué es esa? ¿Te dan una bicoca y aún así todavía te la quieren cantar? Pues no, si además es algo a lo que tienes derecho, o no, o no lo tengo. No es una dádiva política. No es por darla, es por... O sea, no, pero es que los que van a votar votarán quien quiera, pero a mí no me están condicionando el voto. Si es necesario que yo deje mi pensión, es casi órale, pero no me tiene por qué condicionar. El comité tendrá que reflexionar sobre... Mira, el comité ya no es el mismo cuando estaba Raúl Rodríguez.
hay que reconocerlo. Se disgregó. Pues no que se haya disgregado, pero él era una persona que aglutinaba, que con su mensaje, su actuar, su honestidad y todo, pues nos convocaba, pero se va. Y pues no todo el mundo puede seguir en lo mismo, habrá traición o traición, es un problema de ellos. Yo continúo en el comité porque yo le prometí a él seguir con el comité hasta el último día de mi existencia. Entonces trato de cumplir, pero a veces no estoy de acuerdo con las cosas que se toman en acuerdos, ¿no? Más bien no estoy, redundando, no estoy a favor de ciertos acuerdos. Pero allá ellos que los hagan. A nivel personal, cada quien responde por lo suyo. Pues yo no puedo responder por Juan, por Pedro, pues no, porque ellos pues se sienten que tienen obligación, pues allá ellos, ¿no? Ahora me dicen, ¿y por quién va a votar? Pues ahora sí me quedo pensando que ya no sé qué, si va a ser lo mismo, va a ser peor todavía, ¿no? Los universitarios del siglo XXI, los actuales universitarios, preparatoria, concluir, maestra, me gustaría saber ¿cuál es su opinión respecto al panorama estudiantil de México? Toda vez que los universitarios preparatorianos inclusive perdieron prácticamente 2 o 3 años, se está perdiendo una generación educacionalmente hablando, y no hay proyecto de educación. Los universitarios, por ejemplo, son un reflejo de la sociedad. Los universitarios están contrapunteándose, polarizándose. El hecho de que no hayan dejado que hablar a un funcionario y que alguien diga soy yo la universidad, cuando es un funcionario también menor de la cuarta transformación. Es decir, hay ahorita un terremoto universitario que no se sabe para dónde va a ir. ¿Eso es peligroso? Sí, definitivamente que sí, porque además muy vergonzoso para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos luchado por algo completamente diferente, ¿no? Yo cuando voy a hablar con los chicos, yo me toqué de 30 ciencias políticas. Les interesa saber que yo soy sobreviviente, que todo eso, pero yo aprovecho para decirles, ¿no? De que ahorita hay mucho juego, mucho rebumbio, y hay gente que está interesada precisamente en captar, ¿no? A esos chavalos que andan ahí todos dispersos, ¿no? Yo le digo, aguas, muchachos, primero estudien y estudien bien, pero sí, la pandemia nos hizo mucho daño. No fue lo mismo estudiar así presencial a estudiar virtual, porque te digo, yo he ido a los bachilleres, que son escuelas muy amoladas, la verdad, y he platicado con ellos y los veo tan desalentados. ¿Y cómo no van a estar desalentados si no tienen ni un celular o algo para meterse en línea, mucho menos una computadora? Entonces, ¿cómo quieres que le hagan? Pues están completamente atrasados. Hay pobreza. Ahí es donde deberían de ayudar, ¿no? Deberían el Estado ayudar de alguna forma que los chicos puedan estar en línea y puedan garantizarles que sí van a poder con este cambio, ¿no? Pero eso no es ni de Pedro ni de Juan, eso es de que de arriba venga y hablan, no, que va a haber internet hasta los lugares más recónditos. Pues sí, pero no ves aquí, claro, que tengan un aparato cualquiera para que ellos puedan. Y yo los he visto muy deprimidos, muy afectados, muy atrasados. ¿Y cuál es el papel de la universidad, de las escuelas, de las universidades? ¿Cuál sería? Pues proveerles a los chicos de esto y además darles una educación previa para que se metan y sepan cómo hacerlo. Porque mucha gente, yo por ejemplo, bueno, yo ya porque ya estoy viejita y lo que quiera, a mí me cuesta mucho trabajo cosas en línea y cosas por el estilo, ¿no? Yo digo, si me hubiera tocado ser maestra en este momento ya había tenido que renunciar, porque no es fácil. No es fácil, y la verdad hay mucho chavo que quiere ser algo en la vida, pero que no cuenta con los mínimos medios, ni para entrar, ni para traer venirse en un metro y luego en un pecero, vienen desde muy lejos. Y urge que el gobierno... Claro, todo eso tendrían que ver en lugar de andar con sus grillitas. De corcholatas. Sí, no, todo eso ellos tendrían que meterle un
buen trabajo a la educación para que puedan salir adelante. Y ya para finalizar, a menos de que usted quiera abordar algo que no le haya preguntado, ¿qué mensaje le da a las mujeres de México? Porque usted es una mujer luchadora, una mujer que tiene historia, tiene trayectoria, fue contestataria, rompió cánones, decidió como guerrerense estudiar Derecho, la considera el sector juvenil de México como una maestra. ¿Qué le recomienda Yo te a las agradezco el mujeres de título México? de maestra, no lo soy, pero he tratado de ayudar siempre, sobre todo a mis congéneres, a las mujeres. O sea, yo estoy en varios proyectos donde trato de apoyar a las mujeres mexicanas, sobre todo porque con trabajos podemos, con los nuestros, donde te vas a otro país a ayudar, ¿no? Y conozco otros lugares, pero la idea es que es primero mi patria. Yo me iba a ir a vivir a Puerto Rico y por cuestiones familiares, y a la mera hora decidí que me quedaba porque mi historia está aquí, por donde tengo que luchar está aquí, y por ayudar a las mujeres de México. Mis respetos. Y yo digo que la madre eterna de la lucha, doña Rosario Ibarra de Piedra, me ha dejado una encomienda. No de luchar como ella, porque ni me comparo con la tierra que pisó, sino por seguir en esta lucha, porque aparezcan las personas desaparecidas, porque yo creo que el peor dolor de una madre es no saber dónde está su hijo ni sus restos. Entonces es lo único que puedo decir. Muchas gracias por considerarme, y me gusta cumplir las promesas que hago, y creo que aquí está uno. Gracias. Pues bien, eso es todo para Minuto 28 TV, para Minuto 28 Radio y para la revista Nuestra Ciudad. Agradecemos a la maestra La Macha, conocida desde hace 54 años y sigue igual de joven y luchadora, por todos los que vivieron, los que estudiamos, los que leemos la historia del movimiento estudiantil de 1968. Gracias.